Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por venir el día de hoy. Un placer tenerlos acá en una ocasión más para nuestro experto visitante. El día de hoy tenemos al doctor Abel Batista, que es el fundador de la Fundación Los Naturalistas. Él va a hablar, como pueden ver, de los anfibios y reptiles del Darién. Así que podemos darle un fuerte aplauso a nuestro experto visitante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Presidente de la Fundación Los Naturalistas, también investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí e investigador de la CENACYT. Una vez más, gracias por sacar el tiempo y pasar esta tarde un poquito, a ver si los logro llevar hacia el Darién, ¿no? Una de las zonas más interesantes de nuestra república, con mucho por descubrir, mucho que dar todavía en términos de biodiversidad. Es una de las zonas más productivas, digo yo, hasta el momento en términos de biodiversidad. Y es que la historia del Darién tiene un pasado bastante interesante. Y hablando del pasado geológico que tenemos en la zona del Darién, este es un mapa reconstruido desde hace más de 15 millones de años atrás, ¿no? Entonces vemos cómo sobresalen algunas montañas. Todo esto era mar. Antes de esto había una brecha aquí entre Sudamérica y el continente norteamericano, ¿no? Entonces, en este periodo inician unos movimientos geológicos y se empieza la formación de esas montañas que conocemos en la actualidad. Se forma inicialmente, ¿verdad?, la serranía de San Blas, que está muy unida a la serranía de Darién, formando el arco de Adeiva, que son macizos, ¿verdad?, que componen esa zona, y la serranía del Majé, que compone esta otra zona de acá. Y les menciono esto porque voy a hablar un poquito más adelante la relación que tienen las especies que nosotros estamos estudiando con la geografía que encontramos actualmente, ¿no? Entonces tiene una relación bastante interesante. Esta parte de aquí es de lo que era la serranía de San Blas, forma la primera península y se da la primera conexión entre ambos continentes y se da lo que es el gran intercambio biótico americano. Empiezan especies de Sudamérica subir a Norteamérica y viceversa, ¿no? Darién forma parte de ese puente bastante interesante y hoy en día tenemos componentes de la fauna de Sudamérica que solamente encontramos en el Darién, ¿no?, gracias a esas formaciones geológicas. Pero también esa zona es muy interesante porque ha sido objeto, ¿verdad?, de origen de la fauna, ya sea de anfibios o reptiles o de otros organismos que hay en Darién, ¿verdad?, in situ, quiere decir en el sitio, ¿no? Entonces tenemos especies que solamente se encuentran en esta serranía, especies que solamente se encuentran en esta otra, y especies que se encuentran en esta y en esta y en esta. Ese tipo de evolución o especiación que se dio en ese periodo se debió principalmente a los movimientos del océano durante los glaciares, ¿no? Los glaciares aumentaban, el océano se contraía y permitía la conexión entre las zonas, y cuando se derretían entonces quedaban aisladas en esas montañas. Entonces Darién tiene una historia geológica muy interesante, ¿verdad?, que nos dice de lo que tenemos ahora. Yo tengo que estar en Darién, visitando Darién. La primera vez que fui a Darién fue en el 2003, ya hace ratito, pero no fue sino hasta el 2010 inicio expediciones concretas en búsqueda de especies nuevas en la zona del Darién y también actualizando la biodiversidad de especies de anfibios y reptiles de la zona. Esos puntitos rojos son los puntitos que visité entre el 2011 y 13 principalmente, en las zonas del Darién, en algunas zonas bastante cerca de la frontera, y principalmente nos enfocamos en aquellas cerros, ¿verdad?, que les mencioné anteriormente. En Darién hay ecorregiones importantes, que es la ecorregiones del Chocó Darién, que es la que está en verde más puro, allá que forma parte casi con la frontera con Colombia, y una de las zonas más importantes es el bosque montano de las tierras altas del este de Panamá, que son las zonas que están en los círculos más pequeños. Ahí están la serranía del Darién, serranía de San Blas, serranía de Majé, Pirre, Jingurudó del Sapo.
En esas zonas tenemos algunas zonas protegidas importantes, ¿verdad? Que en la actualidad han tratado de preservar esa biodiversidad que muchas veces está siendo amenazada por nosotros mismos, ¿no? Pero de cierta manera eso ha ayudado a la conservación de algunas áreas importantes de biodiversidad. Biodiversidad que está representada por un gran número de especies de anfibios. Todas estas son especies de anfibios de diferentes tamaños, colores, ¿verdad? Y de reptiles que se encuentran en la zona. Con este collage quiero resaltar esa diversidad de especies que tenemos en Darién. Son especies que usualmente no vemos a diario, ¿verdad? No vemos ni siquiera publicándose por allí porque son especies que son muy raras, algunas están en peligro de extinción. Hay algunas que han sido observadas una sola vez y ni siquiera fotos se les tomó y ni siquiera yo les he podido tomar fotos. Hay otras que he tenido la gracia de poder encontrarlas y presentárselas el día de hoy. Pero es que antes de que yo pisara las selvas del Darién y cualquier otro, este libro se publicó en 1525, ¿verdad? Por Gonzalo Fernández de Oviedo, donde se hablan las primeras notas de la biodiversidad, flora y fauna del Darién, principalmente en la zona de el Real de Santa María, que no es donde lo conocemos ahorita mismo, pero en esa misma región se publican las primeras notas y se hacen comentarios a las primeras especies que se encontraron o que fueron observadas por aquel entonces por los españoles en las zonas del Darién. Y voy a hablarles un poquito de historia, de la historia, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito lo que tenemos ahora y cómo ha sido ese proceso, que no ha sido fácil. Y a veces nos olvidamos del pasado. Cuando nosotros hacemos investigación ahorita, tenemos que referirnos a esos escritos de 1800, por ejemplo que fue escrito por Miguel Peraca, que era un asistente de un museo en Italia, que escribe sobre una colección o una expedición que hizo Enrico Festa, un herpetólogo italiano en la región, y se describen las primeras especies para el Darién. Posteriormente, bueno, me voy a saltar varias décadas en este proceso histórico. Henri Pittier, que no es herpetólogos son los que estudian los anfibios y reptiles, es más bien botánico o naturalista, y como naturalista hacía expediciones y él iba solo con un montón de asistentes y llevaba muestras al instituto donde él trabajaba para otros especialistas. Y en esta expedición que él hizo en las zonas de San Blas, en las costas caribeñas hasta Puerto Valdía en el 1911, colectan una especie de rana que voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero que se recuerden de ella, que no fue descrita sino hasta hace 2 años y fue colectada hace más de 100 años. Bastante interesante. Abajo una publicación de Tomás Barbor de 1922, en donde se colectan especímenes o se describen las primeras especies de ranas arlequines. En esta ocasión la rana arlequín de Cerro Sapo, que conocemos como Atelopus certus. Luego siguieron viniendo científicos, ya un poquito más adelante, por 1940. Este es un clásico para nosotros que estudiamos estos animales, de Charles Breder, donde hace un estudio bien detallado de la herpetofauna, que son los anfibios y reptiles, de la región del Chucunaque. Y actualmente se citan esos trabajos que son muy interesantes. Aquí hay una imagen que no es de él, es de otro científico que visitó las zonas de la serranía de Jingurudó también hace mucho tiempo. También Harold Hedwall, que hizo muchos estudios sobre la historia natural de las especies, y aquí ya está hablando sobre los efectos o los impactos del ser humano sobre la fauna o la herpetofauna del Darién. Y él visitó varios sitios, entre ellos el límite de la carretera panamericana, que en aquel entonces era el área del llano, en Chepo, un poquito más adelante del Chepo, por ahí donde está Cañita. Entonces hasta ahí llegaba la panamericana en ese entonces, de allí para allá era montaña virgen, que ya por allí cerca de esa carretera no se ve nada de eso, ¿no? Este es otro clásico que quiero llamar la atención, que es Charles Mayer. Es un herpetólogo que trabajó mucho tiempo en el Instituto Conmemorativo Gorgas y visitó muchas zonas en Panamá y concentró muchos de sus esfuerzos en la zona del Darién y describió hasta hace poco, él lamentablemente falleció hace unos 4 años, se mantuvo describiendo especies del área del Darién, especies que no conocíamos y que actualmente están en museos en Estados Unidos, que es donde él trabajaba.
Entonces es como el padre de la herpetología. Yo lo reconozco como el padre de la herpetología panameña porque hizo muchos trabajos aquí en Panamá. Entonces voy a ir haciendo una comparación de qué teníamos en el pasado, que ya hablé un poquito de eso, y qué es lo que estamos haciendo en el presente. Aquí hay una imagen que ahorita la estaba repasando y se me ponían los pelos de punta, y he caído en cuenta que 50 años después yo he seguido los pasos de algunos de esos científicos que visitaron las zonas del Darién. Aquí tenemos una fotografía de la serranía del Pirre, alrededor de los 500 metros del nivel del mar. A esa zona nosotros le llamamos el Mirador, y aquella es una foto de un campamento que tenemos en esa zona y que 50 años después hemos visitado. En esta, Charles Mayer describió una lagartija que de hecho no la hemos vuelto a ver desde ese entonces, o sea que tiene más de 50 años que no se ha visto, y fue de un solo individuo. Y después he tenido la gracia de contribuir al conocimiento de la herpetofauna de Panamá y ayudando a la descripción de nuevas especies. Y bueno, de hecho seguí los pasos aquí sin querer queriendo. Esta es una imagen de Cerro Sapo de 1967 y esa es de el 2011. En la cima del Cerro Sapo, que en realidad muy poca gente ha ido por allá, no es tan fácil llegar, a pesar de que no está tan lejos de la costa, la cima del Cerro Sapo, pero es una zona bastante interesante. Y de allí me traje una especie nueva que voy a enseñársela más adelante. Y así es como vamos acampando, armando campamentos, haciendo, bueno, a veces nos las tiramos de intrépido para colectar algunos especímenes y poder fotografiarlos. Ese es un viaje que estamos haciendo por el río Tuira, Chucunaque. Cuando estuve haciendo las primeras expediciones entre 2010 y 12 en el Darién, muchas veces me iba solo con mis equipos, y allá contactaba a los lugareños de diferentes áreas del Darién. ¿Por qué? Porque en ese momento, si bien el conflicto no era tan serio en la zona, todavía había algún riesgo y no quería comprometer a otras personas. Entonces yo me arriesgaba porque, bueno, esto en realidad me gustaba. En uno de esos momentos encontramos esta es una zona fronteriza con Darién, que son documentos que eran abandonados por las guerrillas. Encontramos varios campamentos abandonados a la orilla de ríos y encontramos estas notas que eran bastante delicadas en la zona, y teníamos que a veces cruzar estos ríos, cosa que está pasando actualmente también con las personas, ¿verdad?, que están cruzando la zona del Darién, y pasamos por todas esas todos esos desafíos en la zona, ¿verdad?, para poder lograr lo que nosotros queríamos y lo que nosotros tenemos ahora. Aquí tenemos a Franklin, este es de la comunidad de Púcuru, aquí en una expedición que hice al Cerro Tacarcuna. Como las zonas montañosas del Darién son montañas que son relativamente nuevas, y son picos bastante pequeños si los comparamos con las serranías del Talamanca, el volcán Barú y esas zonas. Cuando tú llegas a los picos que están alrededor de 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar, ya no hay quebradas. Entonces yo siempre procuraba ir en temporada lluviosa, y en las carpas esas que hacíamos recogíamos agua para tomar, para cocinar. Pero en esta ocasión, subiendo a la cima del Tacarcuna, no nos llovió por 4 días. Entonces usamos los conocimientos de ellos, ¿verdad?, de una liana específica, no es cualquiera, que de esa sola liana llenamos esa tacita de agua que está allá, y con esa, bueno, cocinamos y tomamos agua, hasta que una de esas noches nos levantamos a las 4 de la mañana a recoger agua porque nos cayó un buen chaparrón, y montábamos, ¿no?, laboratorios en campo. Aquí me acompaña Madian, que está por ahí, que es mi esposa, en otros estudios que hemos estado haciendo más recientemente, ya en el 2015. Buscando esas especies nuevas, haciendo análisis nuevo para esos animales, ¿verdad?, que actualmente están en peligro de extinción. Y ya con un poquito más de tecnología, esta es una imagen del 2019, con apoyo del Gobierno Nacional, la Asociación Adopta en Bosque de Panamá. Hicimos una expedición al área de Cana. Ya yo había visitado el área de Cana previamente, pero en los últimos años hemos ido unas 3-4 veces más con el equipo, ¿verdad?, que hemos ido armando de científicos en búsqueda de esas especies, ¿verdad?, que actualmente les voy a ir enseñando actualmente. Entonces, algunos productos científicos que hemos obtenido de esas expediciones que realizamos desde ese momento a la fecha,
Este es un libro sobre los anfibios en peligro de extinción. Se imprimieron algunos volúmenes, estoy pensando hacer una actualización, incluyendo los reptiles también. Esto se da por un proyecto del Fondo Darién, en el que participan muchas organizaciones, y fue llevado por la consultora GEMAS, ¿verdad?, sobre las especies, y tenemos, bueno, una imagen de lo que hay dentro del libro, características generales y principalmente datos sobre el estado de conservación de esa especie, ¿verdad?, en particular. Y así lo tenemos para todas las especies de la zona del Darién. En ese proyecto también hicimos este afiche que todavía lo veo en algunas de las estaciones del Ministerio de Ambiente en el Darién, sobre 2 especies de ranas arlequines que hay en la zona. La rana arlequín de Cerro Sapo, muy bonita, para mí una de las más bonitas, y la rana arlequín de Cerro Pirre, que está allá en el otro extremo. En ese entonces solo se conocían 2 especies de ranas arlequines en la zona del Darién, estas 2. Y se habla un poquito del ciclo reproductivo y de las amenazas que tienen. Después de esos proyectos, ¿verdad?, iniciamos un trabajo de oficina, diríamos así, o de laboratorio, en donde en los últimos años hemos descrito 2 especies nuevas para la ciencia solo en la zona del Darién, lo que es muy, muy importante. Y con esto quiero decir que no solo son esas 12 especies que hay nuevas en el Darién, sino que tenemos más de 20 especies nuevas por describir. Pero es un trabajo grande que todavía hay que hacer, ¿verdad? Y lo importante es que nosotros tratamos, cuando salen ese tipo de publicaciones, que usualmente salen en revistas científicas que o están publicadas en idioma inglés o se publican en Estados Unidos, Inglaterra o en otros países, tratamos de hacer una comunicación social, ¿verdad? Y esas publicaciones usualmente tenemos socios estratégicos en los medios de noticieros del país, y se tratan de publicar también en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, ¿verdad? Y aquí hay varias especies de esas que han sido descritas por nosotros. Tenemos esta en particular, es bien bonita. Es una especie que fue colectada en un cerro que los lugareños de la zona del Pavarandó, esa es la serranía en Gurudó, nos decían que ese era el cerro bailarín. Y como estos flecos que tiene aquí la rana asemejaba un poquito al tutú que usan las bailarinas, decidimos ponerle la rana bailarina. Ya, entonces como que hacía relación los 2 nombres, y entonces la rana arborícola de flecos bailarina. Esta es una especie muy rara, se encuentra solamente en el dosel de los árboles. Estaba viendo la exhibición de los bosques del Darién, muy hermosa, tiene unos árboles de más de 30 metros de altura, ¿verdad? Y allá en el dosel de esos árboles que viven esas ranas, en huecos que se hacen en esos árboles, y es muy raro, ¿verdad?, encontrarla. Charles Mayer encontró otra especie de esas, pero en el cerro Tacarcuna, y esa solamente se ha visto esa vez, nadie más la ha podido encontrar. Esta, que fue una publicación del año pasado, rana de lluvia de Greta, Pristimantis greta thunbergi, tuvo mucho impacto. Al día siguiente de haberla publicado y de hacer notas de prensa, había más de 50,000 interacciones en Google con el nombre de Greta y de esta rana. Greta Thunberg es una activista ambiental que lucha por el cambio climático, y esta rana fue nombrada en honor a ella por eso, ¿ya? Tiene algo muy interesante, esta rana tiene un cuido parental, llamamos, aquí está la mamá y el papá arriba cuidando los huevecillos, que son así. Y tiene algo bien particular, porque esta no pone los huevos en el agua, tienen algo que se conoce como desarrollo directo. Los renacuajos, esto amarillo es como la yema, nosotros llamamos vitelo, allí se desarrollan los renacuajos, y cuando salen, ya no salen como renacuajos, sino que salen como ranas diminutas, ¿no? Entonces esa estrategia es particularmente especial para ese grupo de ranas. Se conocen como rana de lluvia, una de las ranas más exitosas. Hay más de 400 especies en el neotrópico, entre Ecuador y Colombia, Panamá. Hay un montón de especies, y el éxito de esas ranas se debe a esa estrategia, que se han logrado independizar del agua. Y aquí tenemos una de las estrellas, ¿verdad?, que fue descrita hace muy poquito. Y recuerdan la expedición que hizo Henry Pittier en el 1911, esa fue una de las ranas que encontró. Esa publicación me di cuenta gracias a
a unas notas que escribía o que escribe el doctor Stanley G. Cadón en la revista Épocas, ¿verdad?, donde hacía alusión de esa expedición. Hice alusión a esa expedición y encontré el espécimen, estaba en el Museo de Nueva York, y allá tuvimos que ir a revisar esos especímenes para poder hacer la publicación de esta rana. Y le colocamos Atelopus fronterizo por 2 razones. Una especie que se encuentra en el límite entre Colombia y Panamá, principalmente en la costa caribeña, en la Serranía del Darién, y en honor al camuflaje ese que tienen esas ranas y el uniforme que utiliza el Servicio Nacional de Fronteras. Entonces, escuché, no sé si es cierto, que ahora yo creo que hay un reto que hacen en el Servicio Nacional de Fronteras y el que lo pasa le entregan una medalla de la rana fronteriza. No sé si es así, voy a investigarme bien el cuento, pero sería un orgullo que se esté dando eso, ¿no?, para resaltar lo que tenemos. Entonces, esa es una rana que está en peligro de extinción también. La salamandra de Chucantí, una especie que se encuentra en el Cerro Chucantí. Esta es otra de esas zonas particulares. Es una isla en medio de la nada prácticamente. Es una reserva que tiene cerca de 3 kilómetros cuadrados de bosque nublado, y allí hemos encontrado más de 5 especies nuevas de anfibios y reptiles, pero también se han encontrado otras especies de plantas, de insectos, ¿verdad? Y es un área muy importante para la conservación, que está en peligro crítico de extinción, ¿verdad?, muchas de esas especies. La ranita martillo de Cerro Sapo, esa fue una de las que encontré allá en la foto que le enseñé de Cerro Sapo. Muy interesante esa rana, yo creo que nadie más la ha visto, ni antes ni después de la descripción. Es ese color rojo bien llamativo. Y tenemos esta ranita que se llama, la Diasporus pequeña. Estas son ranitas que son nocturnas, pero le puse pequeño por 2 razones también. Esa me la encontré en las cabeceras del río Tuquesa, en la comunidad de Bajo Pequeño. También le dicen Bajo Chiquito, pero allá le gusta decir mejor Bajo Pequeño. Y esa rana es así, y le puse pequeño porque es muy pequeñita, y también se encontró muy cerquita a la comunidad de Bajo Pequeño. Una especie también bastante rara. Esta se encontró en la serranía de Chucantí también, en esa cima. Y esta rana martillo de Darién se encuentra en la serranía del Pirre, solo en los picos de esa montaña. Entonces, en cada montaña encontré una especie de este grupo. Por eso le decía que era importante esos aislamientos que se dieron, ¿verdad?, hace 15 millones de años atrás, porque dio origen a esas especies que estamos viendo ahora. Esta yo le llamo gecko de hojarasca indígena. Es un gecko que es chiquitito, de este tamaño. En las expediciones encontramos 2. Y este tiene un nombre que para muchos es un poco complicado, pero bueno, yo se lo quise poner así. Y cuando sometí el documento a la revista, me dijeron que ese nombre era un poco complicado. Yo le dije, no, que es fácil, mira, tiene Emberá de los Emberá, tiene Guan de los Guaunán y Dule de los Gunas. Entonces, esa rana, aceptaron el nombre así y ahora se llama Lepidoblepharis emberaguandule, en honor a esas 3 comunidades que son los sitios donde se ubica o se encuentra esta especie. Que de hecho en ese mismo documento publicamos otra en honor al profesor Víctor Martínez, que está aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. También encontramos esta otra especie que se conoce, le pusimos Rufigularis, aquí el nombre se me fue del anterior, por la garganta roja esa que tenía, y fue encontrada en la serranía esa de Tacarcuna. Esta rana, esta lagartija, Dactylua maya, bueno, ahí recién nacía mi hija y le puse el nombre de mi hija. Espero que cuando crezca le guste la lagartija. Pero se encuentra también en las zonas montañosas, principalmente de la serranía del San Blas y la serranía del Majé. Esta en el Cerro Chucantí también, en honor a Guido Berguido, que ha trabajado muy fuerte en la conservación de esta montaña, y si no fuera por él ya no existiera el Cerro Chucantí. Esta que está, hay una foto en los bosques del Darién, Hermelindicaprioi, que es una especie que iba a ser nombrada en honor a Leonardo DiCaprio, pero él quiso nombrarla en honor a su mamá. Hay una historia muy interesante detrás de esta especie. Es una especie de caracolera inofensiva completamente, se alimenta principalmente de caracoles.
Yo este trabajo lo hice con un amigo ecuatoriano que estaba trabajando en las caracoleras de Ecuador, pero se dio cuenta después que compartimos información sobre esa especie que había más especies nuevas. Describimos en ese documento 5 especies nuevas y fue publicado este año. Entonces, él tiene una fundación y a través de la fundación consiguieron fondos, y por eso tiene el nombre de él, para apoyar, ¿verdad?, reservas naturales y conservar el hábitat de esas especies que están siendo destruidos, ¿verdad?, por la deforestación. Entonces es muy importante que se hagan ese tipo de acciones. Hay otro montón de especies nuevas que todavía no hemos descrito, pero que estamos trabajando a un paso muy lento, pero ahí vamos, porque siempre nos salen otras cosas y otros trabajos y más especies nuevas. Estas son anfibios, tienen la piel húmeda, las conocemos como salamandras, tienen cola, 4 patas, son un poco diferentes a las ranas, pero tienen la piel permeable, ¿no? Y hay varias especies aquí en Panamá. Esta es una hermosura de rana que se encuentra en la serranía del San Blas, que es del grupo de las ranas venenosas. Esta se la encontramos con Madián y Marcos Ponce haciendo un estudio de investigación en la serranía del Darién, y ahorita no tiene nombre, yo le digo que es la rana balín, por esos dos balincitos que le salen así cuando canta, ¿no? Y es diminuta, mide 1.5 centímetros, entonces es bien chiquitita. Rana de cristal, son muy interesantes, muy carismáticas. Ven aquí cómo tiene, aquí tú le ves cómo late el corazón, cómo palpita el corazón. Por eso se llaman ranas de cristal, porque puedes ver, ¿verdad?, a través de la piel. Son bien, bien bonitas. Esta especie la encontraron unos amigos colombianos en 2009 en la frontera con Panamá. Pero yo la vuelvo a encontrar en el 2011 y 12 y después en el 2015. Ellos me dicen que la están describiendo, pero ya hace bastante tiempo de eso y pronto puede que salga la publicación. Esta rana y esta que está acá son ranas muy interesantes y son especies nuevas para la ciencia. Debido a la experiencia que teníamos allá, y empezamos ese monitoreo, un programa de monitoreo en la serranía del Pirre, desde el 2015 hasta el 2018, visitamos esa zona. Estas ranas fueron encontradas en el 2011 y 12. Desde el 2015 hasta el 2018, visitando esa zona 2 o 3 veces por año, no encontramos ningún individuo. Y quiero recalcar que en el 2015 se reporta por primera vez un hongo que está matando muchas especies allí en la zona del Darién. Ruego que haya sido falta de esfuerzo de muestreo de nosotros y que la especie no haya desaparecido sin que la hayamos conocido, porque es una especie que no está descrita todavía y es posible que haya desaparecido. Esas dos que están allí. Esta es otra especie que se encuentra en varios cerros del Darién. Esta es una especie de serpiente que come 100 pies y anda enterradita en el suelo. También una especie nueva. Estas otras 2 especies también de la serranía del Pirre. Hemos estado trabajando mucho por allá. Este Anolis que nosotros lo queremos nombrar en nombre a uno de los guías que hemos tenido por muchos años. Le llamamos informalmente, bueno, no le voy a decir el nombre porque después Anolis Pacheco. En honor a Pacheco. Esta es una especie, una víbora de pestaña. Ahorita mismo está por salir publicado un artículo donde describimos varias especies de víboras de pestaña en colaboración con otros científicos de toda América prácticamente. Y voy a enseñarles simplemente para que aprecien, ¿verdad?, la cantidad de especies hermosas que tenemos en la zona del Darién. Esta es una rana marsupial, tiene una estrategia de reproducción impresionante. En el centro de conservación de anfibios aquí en Gamboa y en el Valle hay de estas ranas. Tienen marsupial porque tienen como una bolsa, un marsupio aquí en la espalda, y allí ponen los huevos, las hembras ponen los huevos allí y se desarrollan las ranas, ¿ya? Entonces un cuidado parental muy, muy interesante, y es una especie que está en peligro de extinción, igual que esta. Rana de cuernos. Este es un sapo con una variación muy interesante. Esta especie es endémica del Darién, Pristimantis pirrensis. Esta es una especie que está en peligro de desaparecer. Las poblaciones han disminuido un montón. Esta rana de ojos rojos, que también es posiblemente sea una especie nueva. Otra rana de cristal. Más rana de cristal, un sapo de montaña. Hay un montón de especies. Esta me encanta, la rana arlequín de Cerro Pirre. Muy elegante esa especie.
Esta especie también es un poco rara, vive principalmente en el dosel, en las bromelias del bosque. Y la rana fronteriza nuevamente. Esta especie muy interesante también fue descrita recientemente, se encuentra en la Serranía de San Blas. Esta es otra que tiene un cuido parental. Todos estos son renacuajos que ella los pone en un lugar húmedo y después los lleva a un pozo con agua para que terminen su desarrollo. Otros huevos de ranas y serpientes. Hay un montón de estrategias de reproducción, de comportamientos impresionantes que si nosotros lleváramos eso a National Geographic o Discovery Channel, tuviésemos, no sé, varias décadas para sacar videos de todas las especies que tenemos en el Darién, porque son especies muy interesantes y algunos comportamientos que no conocemos. Y me disculpo porque me acabo de acordar que les iba a compartir una imagen de una rana que no ha sido vista después de su descripción original. Y es la única especie de rana acuática en Panamá. Vive debajo del agua, o sea, nunca sale. Y nunca ha sido vista. Hace 3 años armamos una serie de expediciones, porque fueron varias expediciones en búsqueda de esa rana, para ver si estaba. Habitaba principalmente la zona del río Canglón, pero esa zona está devastada. Y había un registro del río Ucurgantí, eso es por el Chucunaque arriba, y hasta allá fuimos y estuvimos varios días. Tuvimos que colocar trampas como parecidas a esas que agarran los camarones, y encontramos 2 individuos. Y tenía una foto espectacular, pero por ahí se las debo. Cuando las publique se las vamos para que la vean en las redes sociales que tenemos, porque es impresionante. Esa rana vive 100% debajo del agua. Y bueno, algunas serpientes, una serpiente inofensiva, pero que imita muy bien a la mapaná, como la llaman en Darién, a la Bothrops asper o X. Ojo de gato, ahorita mismo un colega, ¿verdad?, se ganó una convocatoria para estudiar la serpiente ojo de gatos de Panamá. La verrugosa, ¿verdad?, que también se encuentra en las zonas del Darién, y las serpientes de coral, y una lagartija espinosa que hay en las montañas. Entonces, hemos continuado con los proyectos de investigación en la zona. Aquí hay resultados preliminares, bueno, solamente para que vean algunos números: 37 especies de anfibios y 43 de reptiles que encontramos en un monitoreo que estamos desarrollando en la Serranía del Pirre desde el 2015 a la fecha. Continuamos haciendo este monitoreo. Fue financiado inicialmente por el Fondo Darién, pero ahora continuamos con la Universidad Autónoma de Chiriquí y la CENACID. A raíz de ese proyecto de monitoreo resultaron muchas cosas. Seguimos trabajando con la comunidad. Hemos desarrollado una serie de capacitaciones principalmente enfocadas en la comunidad de Pijibasal, que está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién, y hemos estado investigando esas ranas, ¿verdad?, que hemos encontrado muertas en las quebradas. Y me pasé, no sale el mapa aquí, en el 2000, este es un hongo que fue reportado en Panamá en el 1995 en la región de Chiriquí y Santa Fe de Veraguas. Allí científicos encontraron ranas muertas a lo largo de las quebradas. Cuando yo empecé a estudiar los anfibios fue en el 2002, ya esto había pasado. Entonces, que bueno, ya pasó, lástima y tal, ¿no? Me fui a estudiar los animales al Darién y era un paraíso. Habían ranas por todos lados. Encontré todas estas fotos, ¿verdad?, que les acabo de enseñar. Pero en el 2015, cuando iniciamos el monitoreo, encontramos... Esta gráfica no se aprecia bien allí, pero bueno, voy a saltármela. Encontramos este escenario. Lo que yo no esperaba encontrar en aquel entonces me lo empiezo a encontrar en el Parque Nacional Darién, con ranas muertas a la orilla de las quebradas. Tomamos estas ranas, hicimos un estudio de la piel, y en efecto estaban infectadas con este hongo, ¿verdad?, que causa la muerte de esas ranas. Lastimosamente eso pasó y las ranas se fueron abajo. En la gráfica anterior lo que quería resaltar era cómo había fluctuado la población de esa especie desde el 2012, que fue la primera vez, hasta casi nada en el 2015 y 2016.
A raíz de eso nosotros empezamos a hacer un proyecto de investigación con una convocatoria que hicimos con la CENACIC que fue beneficiada. Hicimos un análisis del riesgo de extinción de esa especie y ahí en rojo vemos la parte actual y cómo la especie puede ir perdiendo su hábitat. Esto relacionado con los cambios que pueden haber en el ambiente debido al cambio climático. Esa es otra conferencia de un par de horas. Pero en resumidas cuentas, nosotros hicimos un análisis de la ecología térmica de la especie, cómo era la temperatura de ella en el ambiente, hicimos modelos de gelatina que se asemejaban a la serpiente, le pusimos un termómetro adentro y lo pusimos en el hábitat de la rana. Y después analizamos toda esa información junto con la emisión de gases de efecto invernadero en diferentes escenarios y a diferentes años en el futuro, para ver, de acuerdo a la ecología térmica actual de esa especie, cómo reaccionaría con el cambio térmico y la presencia de gases de efecto invernadero. Aquí hay un poquito de los resultados que hemos tenido sobre esa investigación, donde encontramos, ¿verdad?, que las poblaciones pueden estar disminuyendo hasta un 40% hasta 50 años más adelante. Bueno, entre los siguientes pasos continuamos, ¿verdad?, con la investigación, los monitoreos. Aquí tenemos un colega, Konrad Meber, él es de Suiza, en una ronda de capacitaciones que hicimos en la zona del Darién el año pasado. Y estamos tratando, ¿verdad?, de acercarnos a esos tomadores de decisiones para ver cómo logramos hacerle frente a, bueno, lo que tiene esta sala, ¿no?, los efectos del cambio del cambio climático y los gases de efecto invernadero en el medio ambiente. Porque eso, las ranas los están viendo ahorita mismo, ¿verdad? Ellas están sintiendo ese efecto. Tal vez nosotros no, ellos son animales que son muy sensibles a los cambios ambientales, pero nos están diciendo qué puede pasar más adelante si no tomamos acciones concretas en el presente. Entonces eso es muy importante. Entre los agradecimientos, un montón de gente que nos ha ayudado. Hemos hecho mucha labor de ciencia ciudadana, compartido con la comunidad, con los guardaparques, con científicos de otros países que hemos podido traer, científicos de Suiza, de República Checa, de México, de Colombia, a que nos ayuden a comprender un poquito más de la diversidad de especies que hay en el Darién y cómo esa diversidad le está haciendo frente a esos cambios ambientales, ¿verdad?, que se están dando en estos momentos de forma acelerada. Un montón de instituciones que nos han apoyado en todo este trayecto, ¿verdad?, para poder lograr el conocimiento y nosotros poder transmitirle a ustedes, ¿verdad?, las riquezas que hay en esta región. Y bueno, gracias nuevamente a ustedes por estar nuevamente acá, por sacar el tiempito y compartir un poquito de lo que tenemos en Panamá y en la zona del Darién, que es una zona inexplorada todavía me quedan muchas zonas por explorar. No sé si me dé tiempo porque con las expediciones que hicimos entre el 2010 y el 2012, ya yo tengo suficiente trabajo para sentarme en un laboratorio a investigar y a describir especies nuevas, porque hay un montón. Recientemente hicimos un análisis preliminar del grupo de especies del género Diasporus, de las ranas martillo, y encontramos que hay más de 20 especies nuevas para la ciencia, solo en Panamá. O sea, con eso solo tengo para trabajar como unos 5 o 10 años. Imagínense el otro montón de especies que se están descubriendo y que todavía hace falta por descubrir. Y bueno, exhortamos también a los jóvenes científicos que se acerquen a estudiar biología, a estudiar estas especies para que ayuden al conocimiento de esa biodiversidad, no solo en el tema de anfibios y reptiles, el tema de jaguar con el compañero Ricardo Moreno, el tema de las aves, de las plantas, que todavía hay un montón por descubrir en esa zona. Ahí están nuestros contactos, redes sociales, para que nos sigan. Tenemos un centro de exhibición de anfibios y reptiles también en Boquete, en Chiriquí, y mostramos un poquito, ¿verdad?, del trabajo que nosotros realizamos. Así que muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias una vez más. De parte del equipo del Biomuseo queremos hacer la entrega aquí de un pequeño regalito. Puede abrirlo si gusta para que todos los puedan ver. Para compartir. Acá tienen, perfecto, de la edición de los bosques del Museo del Darién.
Una vez más, igual, muchísimas gracias. Los invitamos también a pasar a nuestra exhibición temporal, Los Bosques del Darién, que se encuentran del otro lado del museo, y que visiten también la tienda del museo a ver si ven algún artículo que les llame la atención. Muchas gracias por venir hoy.